¿Por qué protesta la gente? Porque cuando conoces a una persona, a veces sientes con solo verla en los primeros instantes que te cae bien y otras veces sientes todo lo contrario. ¿De qué depende que el abuelo tenga una impresión de las nietas y otra de los nietos y una expectativa de las nietas y otra expectativa diferente de los nietos? ¿Por qué en un estadio de fútbol de repente nos encontramos en medio de una guerra donde los dos grupos que apoyan a los dos partidos distintos empiezan a tener comportamientos sumamente agresivos? ¿Qué pasa con el altruismo? Porque hay gente que tiende más a ayudar o a solidarizarse que otra. ¿Qué relación tienen las emociones con la interpretación que hacemos de los hechos que vemos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué son las creencias? ¿Cómo se forman las creencias? ¿Cómo estoy segura que mis creencias son semejantes a las de la gente con la que convivo normalmente? ¿Qué implican las creencias? ¿Serán en sí un modo de vida? ¿Algo más allá que solo ideas? ¿Qué pasa cuando compramos cosas que después nos damos cuenta que no necesitábamos? ¿Por qué la gente se tatúa? ¿Cómo es que desarrollamos el gusto por la música clásica o por el reggaetón? ¿Por qué hay gente que asiste a ciertas prácticas de adivinación, de conocimiento de su futuro, como las cartas, la quiromancia, los psíquicos? ¿Por qué tenemos esa necesidad de saber qué va a pasar en el futuro? ¿Qué tiene que ver nuestra historia de vida con nuestra familia, con el lugar donde nacimos, con nuestro futuro? ¿Qué pasa cuando tenemos hijos? ¿Por qué estamos seguros de que nuestra forma de ser es la correcta y la forma de ser de otras personas no es la correcta? ¿Qué nos hace saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Por qué ha habido protestas últimamente contra el racismo en lugares como las ciudades estadounidenses? ¿Por qué hay grupos poblacionales que parece que durante mucho tiempo han sido sistemáticamente excluidos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿En qué momento se nos ocurrió a los y las mexicanas que las personas de origen indígena valían menos que las que no tenían origen indígena? Bueno, esas preguntas son preguntas que son muy relevantes dentro de la psicología social, y la psicología social tiene una historia exactamente igual en origen a la psicología. Lo que pasa es que dentro de la psicología, dentro del pensar cuáles son las causas del comportamiento humano y de la psique humana, pues ahí dentro hubo quienes se quisieron enfocar a el tema de cómo nos afecta el entorno y cómo afectamos el entorno, y quienes pusieron ese énfasis en que somos producto de las relaciones sociales. Y por otro lado hubo otros psicólogos que pusieron el énfasis en otros procesos, ¿no? De corte más biológico o de corte mucho más interno, como si fuéramos un poco otra cosa aparte de la sociedad que tiene su complejidad interna. Y bueno, la psicología en general tiene el mismo origen que las ciencias sociales. Realmente desde el siglo XVII se empezaron a hacer un montón de preguntas sobre las relaciones sociales, sobre el comportamiento, sobre la experiencia de vida, pero desde mucho antes, en la antigua Grecia, ya había preguntas que se hacían en torno a la existencia. Entonces todo eso fue generando un montón de conocimientos y saberes que eventualmente se fueron agrupando, y es lo que conocemos ahora como disciplinas científicas. Entonces, si el pensamiento es inherente a la historia humana, si hemos tenido pensamiento desde siempre, entonces la psicología social ha estado ahí desde siempre como una serie de inquietudes que vamos teniendo en nuestro diario vivir. Y bueno, así como toda disciplina científica, pues hay grandes bloques o grandes etapas que atienden a una ideología de la época. La ideología es el conjunto de ideas o de formulaciones que se hacen sobre lo que es la vida.
Entonces, la ideología, digamos, de la época en que tiene un desarrollo muy importante la psicología, que es el siglo pasado, pues tiene que ver con entender una serie de prácticas y de fenómenos como la obediencia a la autoridad, las actitudes, el prejuicio, la discriminación, la persuasión, la atribución. Todos esos fueron grandes temas de la psicología en el siglo pasado. Por otro lado, si pensamos en los problemas actuales y en nuestra forma de pensar en esta época, digamos en este siglo en el que estamos viviendo, pues empezamos a deconstruir esas estructuras tan rígidas, y entonces la psicología incorpora eso, y la psicología social empieza a problematizar considerando que no es tan claro, que no es tan fácil incorporar verdades universales, y entonces se van reconfigurando las teorías. En la actualidad podemos pensar en un montón de vertientes de la psicología que se van enfocando a temas específicos. Por ejemplo, está la psicología política, que se dedica a explorar y a entender los fenómenos de lo político y de la política. Lo político en tanto relaciones de poder que tenemos como sociedades y como grupos y como colectivos, y cómo ello requiere una organización y cómo se da esto y cómo es conflictiva esa organización en tanto que pensamos diferente y hay que ponernos de acuerdo. Y la política es justo la parte que intenta organizar eso en instituciones, en procesos. Entonces, bueno, la psicología le entra por ahí, y hay estudios que van desde cómo se forma la identidad política, cómo incorporamos ciertos valores y no otros, y cómo eso tiene un efecto en las actitudes que tenemos hacia la gobernanza, hacia las instituciones, hacia los partidos políticos. Por otro lado está la psicología de la justicia. La psicología de la justicia pues justo se aboca al tema de la desigualdad o de las desigualdades sociales y de formas de existencia más justas, cómo podrían darse. Tenemos la psicología ambiental, por ejemplo, que desde el efecto que tiene el entorno en nosotros busca situarse en los espacios, en lo material, que es parte constitutiva también de las relaciones, porque la interacción siempre tiene un espacio. Ahora hasta se habla de un espacio virtual que sustituye al físico, pero siempre la interacción se da en el espacio, en el ambiente, y estos espacios y ambientes juegan un papel muy relevante. Y bueno, así podríamos pensar que dentro de la psicología social ha habido un montón de vertientes, otras más ligadas a posturas más específicas, por ejemplo la psicología feminista, que plantea que en nuestras sociedades hay una forma de estructuración y hay una forma de exclusión histórica hacia las mujeres, y que entonces la psicología tendría que abordar eso, y tendríamos que entender y generar o complementar la teoría y el campo de la psicología con la visión de las mujeres que nos está faltando. En fin, se empieza a abrir más la psicología social como a distintas líneas. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, tenemos tres grandes perspectivas. Dos que fueron las originarias: la perspectiva de la psicología social de corte más sociológico, que se dio en Europa y que durante el siglo pasado se dedicó a explorar profundamente cómo se dan las relaciones humanas. Su unidad de análisis es la interacción entre personas. La psicología social, psicológica que le llamamos, digamos que si bien todo es psicología social, pero la psicológica se desarrolló más en Estados Unidos y puso el énfasis en el sujeto, en el individuo. Entonces, la pregunta que se hace la psicología social psicológica es cómo afectan las condiciones sociales en las que está una persona a sus procesos internos, a su psique. La pregunta que se haría la psicología social sociológica es cómo se dan las relaciones en el modelo cultural que el sujeto está incorporando y reproduciendo. Surge una tercer vertiente, que es la psicología social constructivista, que la podemos asociar al mundo latinoamericano, porque Latinoamérica en algún momento también empezó a poner más énfasis en generar sus propias teorías y sus propios conocimientos y saberes, porque se estaban dejando
fuera, desde otras perspectivas, pues cuestiones que son muy locales, que son propias de nuestra cultura que hemos ido construyendo. Entonces, la psicología social constructivista se pregunta este tipo de cuestiones de qué tipo de relaciones tenemos, cómo estas relaciones reproducen desigualdad, cómo estas relaciones afectan profundamente al individuo, qué sentido tiene que haya estas relaciones y cómo se formaron, y cómo podríamos replantearnos estas formas de relacionarnos donde hay ejercicios de poder distinto para que tengamos una sociedad más igualitaria. Digamos que el énfasis es distinto, pone el punto sobre problemas propios de Latinoamérica y bueno, de otros, esta psicología social constructivista la podríamos encontrar como disgregada también en otros contextos del llamado sur global, ¿no? Por ejemplo, toda África, India, Europa del Este, hay países y hay culturas que se ha considerado históricamente que no son las culturas hegemónicas o que han tenido más poder sobre el globo completo y entonces en estos espacios se desarrollan formas de psicología social que cuestionan las relaciones de poder y que cuestionan cómo fuimos configurando modelos culturales que parece que anularon otras posibilidades, por ejemplo, las de los pueblos originarios de los distintos países y culturas. Bueno, la psicología social se puede ver tanto como una rama de la psicología, como un apartado dentro de la psicología que tiene la particularidad de que se enfoca a la dimensión social del ser humano, aunque también podemos pensar en la dimensión social, la dimensión política, la dimensión religiosa, la dimensión cultural. Y bueno, por otro lado está la sociología y la antropología, que se parecen, pero no es lo mismo, porque la sociología y la antropología, su unidad de análisis no es el individuo o la interacción entre individuos. Su unidad de análisis son los grupos o las sociedades y los distintos grupos e instituciones y organizaciones que se van estructurando dentro de las sociedades. Entonces el énfasis es un poco distinto. Pero bueno, les decía que la psicología social ha sido considerada como un apartado dentro de la psicología que tiene este enfoque social, que tiene esta dimensión relacional y que se enfoca en el sujeto como producto de las relaciones y de la interacción. Y por otro lado, hay perspectivas que bogan porque la psicología social se vea como una perspectiva transversal de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la psicología con sus distintas teorías y enfoques no nos permite analizar los problemas sociales de forma tan compleja como lo son, entonces tendríamos que pensar que la psicología social se fusiona realmente con las ciencias sociales. La economía, la geografía, la demografía, la ciencia política, porque todo esto, todas estas ciencias sociales en su conjunto nos ayudan a explicar de una forma más completa y más integral los fenómenos sociales que son así de complejos y de integrales. ¿Qué nos dice esto? ¿Será que estamos volviendo a los orígenes de las ciencias sociales cuando realmente no había estas divisiones tan tajantes? Si ustedes revisan un poco algunos de los grandes pensadores o de las grandes pensadoras en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas, en la historia de lo que somos, muchas veces en sus biografías son definidos como filósofo, sociólogo, politólogo, médico, como una serie de prácticas disciplinarias que uno a veces se pregunta ¿y cómo hacía para tener todos esos títulos y formaciones? Pues realmente es que no existían las disciplinas de forma tan tajante y había una suerte de pensamiento más complejo y más integral. No es que no tengamos un pensamiento complejo ahora, lo que pasa es que hicimos divisiones disciplinarias que algunos piensan que nos ayudan a comprender con mayor profundidad los fenómenos y otros piensan que más bien nos ponen barreras para una comprensión más completa. Ustedes decidirán, pero espero que haya sido clara e interesante la psicología social. Chao.